Sí, listo. Qué curioso, avisa de que está grabando y te lo dice en inglés. Qué monada. Vale, perfecto. Perfecto. Pues entonces, cuando tú quieras, pues no sé, podemos empezar por todo el tema de la pandemia. ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Cómo crees que se debería plantear todo? ¿Y cuáles son, crees que han sido como los principales errores y nuestras principales necesidades a partir de ahora? Bueno, es una pregunta muy amplia la que me estás haciendo. La situación, lo primero de todo es que esto se veía venir. Llevábamos trabajando en preparativos pandémicos, yo personalmente, desde el año 2005. Entonces, que ahora mismo estemos con este tipo de respuestas indica algo de cómo estamos funcionando a nivel global y en los países de forma desigual. Hay algunos países que están respondiendo mejor que otros, ¿no? Pero ni la coordinación global ni la solidaridad están funcionando de manera óptima todavía, por decirlo suavemente. Entonces, lo que nadie sabe es si después de esto vamos a ir hacia un mundo en el que haya más colaboración o un mundo en el que haya menos colaboración. Y eso es una pregunta mmm, a la que deberíamos dedicarle algo de reflexión en su momento, pero no sé cómo se hace. Eso en cuanto a la visión general. En cuanto a lo que está pasando en concreto, lo que está pasando es que nos estamos encontrando con un virus que es nuevo. Yo había hecho preparativos para una pandemia de gripe y esto es de coronavirus, que se transmite de forma distinta, que tiene una latencia mayor, que puedes hacer búsqueda de contactos, que tiene también, igual que la gripe, tiene portadores asintomáticos, portadores no, que tiene personas que tienen el virus durante un tiempo, que no tienen síntomas y que lo pueden transmitir. No sabemos cuánto de importante es eso, pero en ese sentido es igual a lo que sabíamos de la gripe. O sea que es una situación complicada, difícil de manejar, con una mortalidad final que, como nos habíamos temido en una pandemia suficientemente grave, tiene dos componentes. Uno es lo que mata el virus y otro es lo que mata el follón que se arma. Y por lo tanto hay que definirlo como una pandemia grave. Es lo que y no ha hecho sino empezar, me parece. Salvo que estemos muy equivocados, no ha hecho sino empezar. ¿Consideras entonces que va a haber como varios repuntes a partir de ahora? ¿O réplicas o mutaciones del propio virus? ¿Crees que, no sé, sería eso lo que habría que esperar? Yo creo que lo que hay que esperar es que esto siga dando la lata durante tranquilamente un año. Eh, Tenemos más experiencia en la introducción de virus gripales, virus de coronavirus, que es lo que ocurre cuando un virus, cuando un coronavirus pasa de una especie animal a la especie humana y luego se acaba estabilizando y se convierte en un catarro común, que es lo que esperamos que ocurra. No sabemos cuánto tarda eso. Con la gripe sabemos que son del orden de 2 años. Si no tienes vacunas y si no haces nada especial, la historia natural, qué pasa si no haces nada, en el caso de la gripe, históricamente ha sido del orden de 2 años. Con algún repunte posterior a eso en el que sigues viendo alguna onda de más mortalidad que lo normal, pero básicamente el virus se convierte, pasa de ser un virus nuevo a ser un virus viejo, digamos, a un virus domesticado, con mucha gente que ya tiene inmunidad en torno a 2 años. Con un coronavirus no lo sabemos porque no produce una inmunidad de mucho tiempo, entonces puede ocurrir que nos esté dando la lata más tiempo y no lo sabemos. Esas forma parte de las preguntas que todavía tenemos en la tarea. ¿Y consideras que se está llevando hasta ahora en los diferentes países así como más afectados de forma adecuada o inadecuada? ¿Y crees que esa respuesta es principalmente, o sea, recae principalmente en toda la acción gubernamental o más en la reacción social o internacional? No sé, ¿cómo, en qué ámbito crees Bien, que está haciéndose más bien. problemas? Yo creo que se está haciendo de forma regular. Hay sitio para mejorar. Claramente hay sitio para mejorar. Y lo que pasa es que el sitio para mejorar se mide en fallecimiento. Entonces, eso tiene dos elementos. Uno es cuánta gente está muriendo y otro es la rabia que te da el pensar que lo podías haber hecho mejor. Eh, entonces,
y el miedo que te da el ver cómo lo vas a hacer a continuación. O sea, lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal, qué es lo que está pasando aquí. Y el problema es que hay que navegar, hay que moverse, como si tú estás pilotando un avión y de repente te encuentras con que tienes dos montañas enfrente, no una, sino dos. Y tienes que pasar entre las dos, con lo cual tienes que hacer verdaderas filigranas para poder pasar entre ellas. En este caso, las dos montañas contra las que nos estamos enfrentando son, por un lado, qué pasa si no haces nada, si dejas que la epidemia progrese a su libre voluntad, si dejas que el tsunami ataque con toda su energía. Si haces eso, tienes un montón de mortalidad derivada de la propia pandemia, del propio virus, pero también tienes una mortalidad derivada de una insuficiencia aguda de los sistemas sanitarios. Estamos acostumbrados a la insuficiencia crónica, pero esto sería una insuficiencia aguda, brutal, en la que sube la onda de tal forma que supera la capacidad de los hospitales, y todo lo que vaya de la capacidad de los hospitales hacia arriba es una mortalidad que te gustaría haberte podido ahorrar. Pero no solo eso, es que como hace que se enferme una parte de los sanitarios o una parte de los familiares de los sanitarios, resulta que la capacidad óptima del sistema sanitario no se mantiene estable, disminuye durante el pico. Entonces te encuentras con que estás enfrentándote a un enemigo peor que te debilita. Es la receta para tirarte de los pelos. Entonces, esa es una de las montañas. La otra montaña es qué pasa si todo el mundo se queda en su casa durante 2 años. No hay infección, pero todos nos morimos del asco. Del asco, del aburrimiento, de la depresión, de los malos tratos dentro de la familia, de no hacer ejercicio, de que la economía no funciona, de que los servicios básicos empiezan a notar el efecto de que no haya gente haciendo esos servicios básicos. Hay un montón de problemas en esa otra montaña. Entonces el truco está en cómo conseguimos pasar en medio. Y eso es difícil, no lo habíamos hecho nunca y es complicado. Es objetivamente difícil. ¿Crees que nos deberíamos pegar más hacia una de las dos montañas de lo que nos estamos pegando ahora mismo en España? Eh, es difícil juzgar la situación de España de forma unívoca. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es diferencias entre comunidades autónomas, incluso dentro de la misma comunidad autónoma. Igual que en Estados Unidos están viendo que tuvieron una onda muy fuerte, están teniendo una onda muy fuerte en la ciudad de Nueva York, y que eso se va a ver seguido de ondas en las zonas más rurales, porque esto se multiplica donde puede, y donde primero se multiplica es en las grandes aglomeraciones urbanas. Y luego empieza una onda que es menos visible, que es más dispersa en otros sitios, con lo cual el tratar a un país con 40 y tantos millones de habitantes con una sola receta sería un error. Creo que hay que afinar más. Y no sé qué tal te se está haciendo porque no estoy siguiendo las cifras con detalle. Mi impresión es que va a haber que tener estrategias basadas en el nivel de incidencia de cada sitio, y que va a haber que afinar y tener no solamente dos niveles de cierre completo o apertura completa. Apertura completa es lo que teníamos, la vida, lo que llamábamos la vida normal, eso que parece que se fue para siempre. Y probablemente haya que definir al menos tres niveles, que es vida normal perfecta, que esa la tendremos solamente después de la pandemia, vida con restricciones y con cuidaditos, y vida con cierre total. Entonces, y esos son tres niveles, pero a lo mejor hay que definir 4 o 5, yo no lo sé. Eso habrá que darle vueltas y ver qué estrategias son las mejores. No sé si alguna otra persona quiere hacer cualquier pregunta, pues se puede desmutear sin problema y hacerlo. A mí se me ocurría también plantearte si crees que esas deficiencias que estamos teniendo frente al resto o sea, de acciones que estamos tomando son principalmente deficiencias a la hora de lo que estamos haciendo ahora o a la hora de lo que hemos estado haciendo hasta ahora ignorando que este momento iba a pasar. Quiero decir, ¿nuestros mayores fallos están siendo en el presente o están siendo en el pasado? Los fallos en el pasado, primero, ya pasaron, y segundo, se deben a que estamos pagando el pato del aprendizaje acelerado, ¿no? Y yo creo que hay que tomar nota de todo, porque de todo esto hay que aprender, porque además va a haber más ondas y vamos a necesitar utilizar todos esos conocimientos.
Eh, y los fallos que se están cometiendo en el presente, que son fallos que hay que mirar con lupa, también importan. A mí me preocupa mucho más los fallos futuros, los fallos que podríamos resolver haciendo cosas ahora. Esos son los que me tienen bastante preocupado, porque esta situación va a seguir evolucionando. Eh, la, una pandemia no ocurre en el vacío, ocurre en el contexto de un mundo. Y en este mundo tenemos un mundo que tiene varias características. Está muy globalizado, las cosas van muy rápido, no hay stock de nada. Estamos acostumbrados a que las cosas las pides hoy y te llegan mañana. Con lo cual tener almacenes de cosas se ha considerado en las últimas décadas como un pecado financiero. O sea, ¿tú para qué pides cosas con antelación? ¿Para tener que pagar el alquiler del almacén? No hagas eso, no seas tonto, no almacenes. Las cosas circulan muy rápidamente y eso se ha visto en esta situación, que eso es una vulnerabilidad. Y por otro lado, tenemos una sociedad tan sofisticada que hay enormes cantidades de interdependencia. Entonces, la interdependencia, nosotros cuando estudiábamos la gripe y la posibilidad de una pandemia de gripe, la interdependencia más clara o una de las maneras fáciles de explicarlo es en un quirófano. En un quirófano tú tienes un montón de gente trabajando a la vez. Como te falla el anestesista, no puedes operar. Entonces, el problema de la interdependencia es que si un sistema tiene muchas piezas que necesitan estar todas, con que te falle una ya se te fastidió la fiesta. Entonces, la, si la probabilidad de que cada uno de ellos falle es pequeñita, la probabilidad de que la fiesta se desconvoque es pequeñita. Pero basta con que haya una probabilidad del 5% por aquí, del 5% por allá, y entonces de repente te encuentras con probabilidades mayores del 5%. Y es lo que yo me temo que puede ocurrir en los próximos meses. Ojalá no ocurra y ojalá tengamos una capacidad de reacción prodigiosa, fantástica y centrada en las prioridades. Pero si falla algo por cosas que no podemos controlar, puede haber problemas. ¿De qué clase de problema? Ah, perdona, Miguel, adelante. No, no, cuando quieras. Vale. Sí, sí, perdón. Lucas, Hola. ¿vosotros predecís o estáis intentando predecir cómo va a afectar esto a la economía mundial y si vamos a tener ciclos chungos a lo largo de los siguientes años? ¿O eso ya no está dentro de vuestros modelos? Yo no tengo modelos y yo no soy parte de ningún nosotros porque yo estoy retirado Vale. del esto y entonces soy afortunada o desgraciadamente voy por libre, digamos. Entonces mi preocupación han sido siempre las pandemias graves. Y una pandemia grave se define como que es suficientemente grave como para que importen los fallecimientos indirectos. Es decir, una pandemia que tenga menos cantidad de mortalidad. La gente se muere por esa enfermedad y se acabó. No hay nadie que se muera porque los hospitales estén colapsados, no hay nadie que se muera porque los camioneros dejen de circular, no hay nadie que se muera porque no te llegan suministros sanitarios importantes. Entonces, la definición de pandemia grave que se acabó adaptando partió de una definición inicial que era simplista. La definición inicial simplista era si mata al más del 1% de los enfermos diagnosticados, la consideramos grave. Y eso, bueno, como aproximación estaba bien, para empezar. Pero después lo que se ha visto, después de mucha reflexión por parte de la Organización Mundial de la Salud y de todos los expertos que estaban pensando en esas cosas hace 15 años ya, es que la gravedad depende de la capacidad de responder de la sociedad y de los sistemas sanitarios. Si el sistema sanitario responde mal, tienes una mortalidad secundaria que es mayor que la que podrías haber tenido. Entonces, eso es el equivalente a torcerse un tobillo. No es que el escalón sea agresivo, es que tú has tenido mala suerte al poner el pie. Entonces te has hecho más daño que el que te habrías hecho normal. Entonces, esta pandemia, tanto por la agresividad natural del virus, hasta donde sabemos, como por nuestra capacidad de respuesta, está funcionando como grave. Entonces, ¿qué pasa con una pandemia que es grave? Que es que
te encuentras con que hay circuitos de retroalimentación positiva, cosas que se empeoran a sí mismos o que empeoran otras cosas del sistema. Entonces, el ejemplo típico es el del papel higiénico, que lo hemos visto todos. Hay alguien que ve una estantería un poquito más vacía de lo normal, se alarma todo y se lleva unos cuantos rollos más, por si acaso. Y eso incrementa la reacción de otras personas y te encuentras con que unas cuantas horas después esas estanterías están vacías. ¿Eso mismo se puede dar a nivel mundial? Puede ocurrir que sí, estamos en una situación en la que hay una parte de los países que son partidarios de llegar a la globalización 2.0 en el que nos llevamos mejor y otros que son partidarios de volver a la globalización 0.1, que es hacemos el mínimo comercio posible. Y hay ya muchas voces que están hablando de que hay que aumentar la capacidad de cada país de producir sus propias cosas. Por ejemplo, puede haber gente que esté diciendo, oye, para la próxima fabricamos las mascarillas nosotros, gracias. Porque no quieren depender de mercados internacionales que pueden ser temperamentales, por decirlo así. Entonces, las dos fuerzas se van a dar a la vez. Nos vamos a querer llevar mejor y tener más intercambio. Y al mismo tiempo vamos a tener la motivación para apoyarnos sobre nuestros propios pies con más claridad, con más firmeza. Y esas dos fuerzas, la fuerza de separarnos unos de otros y la fuerza de unirnos a unos a otros están ocurriendo a la vez. Y yo lo que no sé es si va a haber cosas que se rompan por esas fuerzas aplicadas de forma simultánea. Sigan prestando atención a nuestra emisión. Es la situación que tenemos ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que a todo eso hay que no solamente reaccionar una vez que ocurren las cosas, hay que actuar antes de que pasen. Entonces, por eso, desde hace muchos años, yo me planteé lo de estudiarme este sistema de cartografiado de necesidades básicas para garantizar el mínimo, que es de lo que va el SCIM, el Simple Critical Infrastructure Maps, que podemos hablar de eso en la medida que ustedes quieran. Antes de pasar... Porque si las cosas se lían y perdemos algunas cosas secundarias, nadie se va a preocupar. El problema es que perdamos cosas primarias. Ese es el problema. Antes de pasar a todo el tema de Skim, me gustaría preguntarte, porque antes comentaste que podía haber una serie de problemas a futuro mucho más graves que los que estamos enfrentando ahora o bastante graves y que nuestro trabajo era como intentar predecir eso y ver qué podíamos hacer y no cometer esos errores a futuro. Así, por especificarlo un poco, ¿a qué te referías? ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta para hacer a futuro? Vale. Las cosas en las que pueden ir mal tienen que ver con las dos montañas. Una es que hagamos las cosas sanitarias mal y otra cosa es que hagamos las cosas vitales mal. Entonces, las cosas que podemos hacer mal de forma sanitaria son aperturas prematuras de la sociedad, no usar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para reducir los contagios y la tensión que hay siempre entre las recomendaciones y lo que la gente hace. Idealmente tendríamos que tener las mejores recomendaciones posibles desarrolladas por la población de la mejor forma posible y mitigando la mitigación, que es un elemento muy importante. Eso en cuanto a la respuesta, digamos, sanitaria, en cuanto a ahorrarnos contagios. Y luego está el tema de todos los servicios y suministros vitales, que eso ya forma parte del territorio que se explora con la herramienta SCIM o con alguna mejor si alguien la tiene. Yo quería preguntar, ahora que teníamos el de la sociedad, precisamente de cómo podemos encontrar ese punto medio entre que la sociedad no se salte las restricciones y los consejos por cansancio y evitar una salida prematura. O sea, como si hay un punto medio de un grado de libertad que se nos pueda permitir para que no nos dé por salir mientras no nos dejen. Claro, claro. Sí, creo que la solución pasa por el diálogo, por la conversación. Y eso hay que hacerlo de forma activa y las conversaciones, como siempre, las inicia cualquiera de las dos partes.
Entonces, o incluso una tercera parte que quiera sentar en la mesa, y en eso ustedes podrían tener un papel posiblemente, porque ustedes son expertos en debates constructivos y a lo mejor resulta que lo que hay que hacer es juntar a los que toman decisiones con los que sufren o implementan y participan haciendo caso a las decisiones. Porque siempre hay, o sea, es el ejemplo que poníamos con las pandemias de gripe cuando estábamos empezando a estudiar estas cosas era, eh, vale, ya cerraste los colegios, ¿y ahora qué hago yo? Es decir, el planteamiento que se hace es que si tú tienes un acantilado y el gobierno está arriba y lanza una cuerda hacia abajo, donde está la población, a veces te encuentras con una situación desagradable, que es que el acantilado es de 100 metros y la cuerda es de 60. Lo que ellos están haciendo no consigue resolver todo el problema. Entonces, eso se consigue con conversación y con diseño. Hay que darle vueltas a cuáles son los problemas, hay que escuchar los problemas, hay que ver cuáles son las dificultades que está teniendo la gente y hay que hacer lo posible por resolverlas. Y habrá cosas que sean muy difíciles de resolver, pero hay que tratar de resolver el máximo porcentaje posible. En Londres se está planteando el tema de que la gente que vive en pisos de pocos metros cuadrados, como te puedes imaginar que es bastante frecuente en Londres, y eso que Londres es una ciudad relativamente extendida en comparación con otras urbes, ¿no? Pero se está planteando cómo van a hacer para que los parques estén disponibles. Cómo hacer para que todo el mundo tenga todos los minutos de ejercicio al día que se puedan tener. Y eso implica no enfrentarnos unos a otros, implica tratarnos unos a otros con cordialidad, con anticipación y resolver los problemas con creatividad. Hay ideas que ya estaban planteadas desde hace tiempo, porque hubo un simulacro con toda esta historia, un simulacro online, digamos, que fue cuando se creó un wiki inicialmente que se llamaba FluWiki. Y eso fue poco después del 2005, en el 2006 creo yo. Y eso empezó siendo un wiki, luego acabó siendo también un foro. Se tuvieron un montón de conversaciones muy, muy, muy productivas. Y luego las noticias que yo tengo es que el informático que llevaba los dos sistemas falleció sin dejar la clave. Con lo cual la sociedad entera mundial se ha quedado sin ese recurso y además no hicimos copias, no sé por qué, de todas las páginas, ¿no? Yo hice copia de algunas, pero fue una pena. Entonces, a lo que iba con esto es que en ese simulacro, en esa conversación de gente que estaba muy preocupada porque la pandemia viene ya, era jugar a la guerra, digamos, era imaginarse una situación que no estaba ocurriendo en aquel momento, pero que para nuestra imaginación nos la podíamos imaginar con detalle. Surgieron un montón de ideas que se pueden aplicar ahora. Esas ideas yo recopilé todas las que pude en el documento que tengo puesto en FluScheme, en la página esta que se llama resilience-maps.org. Dentro de eso hay otro enlace que te lleva a los documentos ese. Y en el documento ese yo lo que hice fue, de forma más o menos estructurada, tratar de poner todas las ideas que surgieron en aquellos foros. Esas ideas están disponibles. El documento lo puede copiar cualquiera. Si alguien quiere analizarlo, y la mejor manera de analizarlo es tener conversaciones con otra gente y leerlo entre los dos, digamos, para sacarle el jugo al documento, sacarle más jugo que el que le sacaría yo, porque ustedes lo van a ver con ojos frescos. Entonces, extraer esas ideas, ver cuáles son aplicables, las que no sean aplicables, modificarlas, y podemos encontrarnos con un menú de opciones para que el aislamiento sea más tolerable, para que se pueda abrir la mano, para poder tener mecanismos de protección de la gente que aceleren la bajada de la curva. Todo ese tipo de cosas
está ahí disponible y creo que puede ser una buena idea que alguien exprima ese limón, a ver cuántos jugos se le puede sacar. Yo quería Va a ser hacerte una, complicado. yo quería hacerte una última pregunta antes de pues pasar a lo de Skim o que alguna otra persona pues cierre este apartado. Y era sobre una analogía respecto a la crisis de 2008, ¿no? Porque antes de 2008 me parece que socialmente se solía vivir, y hablo en tercera persona porque yo prácticamente no recuerdo nada de esa sociedad. No, no había Eh, nacido. no, antes de 2008 sí había nacido, pero todavía no era consciente de todo el desarrollo económico. Se solía vivir en una exuberancia constante y como que lo normal era gastar excesivamente en todo. Después de 2008 se pensó como que poco después de que acabase pasando la crisis volveríamos a ese tipo de sistema económico, pero nunca volvimos. Entonces, en relación con eso, ¿es posible que después de la pandemia nunca volvamos al mismo sistema de relaciones interpersonales donde el contacto es exuberante y excesivo y tengamos que mantener cierto cambio en nuestra forma de relacionarnos con otras personas para evitar posibles repeticiones de otro tipo de pandemias? Depende de la inmunidad de grupo y depende de las vacunas. Puede ocurrir que este virus nos esté dando la lata durante mucho tiempo o que nos deje tan traumatizados que nos volvamos todos japoneses, en el sentido de que empecemos a saludar así. Hay gente que ya está diciendo que a partir de ahora, durante el resto de su vida, ya no van a darle la mano a nadie. Puede ser que eso sea una reacción exagerada, que luego pasa y que volvemos a las cosas normales. Yo creo que el tema habría que plantearlo como algo gradual, en el sentido, perdón, tengo que quitar esto de la pantalla. Sí, hay, hay que plantearlo con números, es decir, ahora mismo lo que hemos tenido en muchos sitios es que si tú mides el número de contactos respiratorios, es decir, de menos de 1 metro, 1,5 metros, de, por ejemplo, los niños que van al colegio, cada niño, alguien hizo el estudio, podía tener del orden de 200 contactos respiratorios al día. Eso son muchas papeletas en la lotería de las infecciones respiratorias. Puede ocurrir que tengamos, imagínate lo mismo en el metro, imagínate lo mismo en los supermercados, en las grandes superficies. Puede ocurrir que esto signifique que tenemos tendencia a buscar una desurbanización, que vayamos a buscar sitios más pequeños con menor número de contactos respiratorios porque de repente caemos del guindo y vemos que aquello era excesivo y que nos las estábamos jugando. Si tenemos una pandemia respiratoria detrás de otra, te aseguro que vamos a aprender por la brava. Con una sola no lo creo, pero puede ocurrir que sí. También hay otros factores que pueden aumentar la dispersión, que es la combinación de paneles solares y satélites de comunicaciones. Si de repente Elon Musk consigue lo que quiere conseguir, y él y sus competidores, y se nos llena el cielo de satélites de comunicaciones de tal manera que tú tienes ancho de banda en el desierto del Sáhara y tienes paneles solares en el desierto del Sáhara que te permiten extraer la poquita humedad que hay en el aire y de repente puedes crear un oasis en el desierto del Sáhara. Puede ocurrir que nos vayamos a vivir a otros sitios que no sean el centro de Nueva York. Eso puede ocurrir a gran velocidad o lentamente, o es una tendencia que sube y baja y que estamos siempre oscilando en torno a unos niveles de urbanización que dejan de crecer o que disminuyen. Es difícil saberlo. Es difícil saberlo. Yo cuando hay gente que ha extrapolado las tendencias de urbanización y llegan y lo llevan hasta el extremo y dicen, no, vamos a estar urbanizados al 100%, todo el mundo viviendo en ciudades de más de 1 millón de habitantes de aquí a 25 años. No. En medio se te mete una pandemia. Y es lo que está ocurriendo. Es difícil saber lo que va a pasar, pero hay fuerzas que hacen pensar que a lo mejor la urbanización progresiva ha alcanzado su techo y que vamos a empezar a bajar un poquito. Pero no lo sé. También está la posibilidad de que sea una cosa flexible y que
y que tengamos una urbanización reversible, igual que hay coches que tienen el techo que se lo puedes poner y quitar, ¿no? Y que te puedes encontrar con que vivimos en las ciudades mientras podemos y en cuanto hay una crisis salimos a campos de refugiados en las afueras, ¿no? No lo sé. Son futuros de ciencia ficción que a lo mejor no son tan ficción. Es lo que hacían en China hacía 1000 o 2000 o 3000 años. Cuando era la época de la recolección, se iban a vivir cerca de los arrozales. El resto del tiempo estaban viviendo en la aldea. Si había una epidemia, se iban a vivir a los arrozales. Hubiera o no hubiera recolección. Entonces, yo no lo sé. Complicado. En Canarias tenemos un montón de plazas hoteleras, a lo mejor nos deberíamos dispersar en esa dirección. No sé si alguna otra persona quiere hacer alguna pregunta más sobre pandemia antes de pasar a todo el tema de Scheme, que es como un poco más general. Pues si no hay Si hay preguntas después, las intercalamos después ya. Genial. Pues cuéntanos, Lucas, qué es Scheme exactamente, por qué es tan útil, por qué sirve y para qué está diseñado. Vamos a ver. La idea de Scheme es tener una brújula para la selva. Es tener algo simple que nos permita orientarnos en situaciones de gran confusión. Entonces, es muy bestia, digamos, muy como las fotografías de mucho contraste que solamente tienen blanco y negro, ¿no? Aumentas el contraste para tener una imagen muy contrastada, ¿no? Entonces, Scheme se centra en ver si la gente y los grupos y las organizaciones y los estados funcionan o no funcionan. En el caso de los seres humanos, eso es, ¿están muertos o no están muertos? Entonces, parte de una visión de la situación que es ver si la gente se está muriendo en exceso o no. Si se está muriendo lo normal, pues no estás en una situación crítica. Si está habiendo más muertes de lo normal, ¿cuántos se están muriendo? Y por qué razones, de tal manera que puedes atacar cada una de esas razones para reducir la mortalidad. En una situación de pandemia, lo que aumenta directamente son las mortalidades por infección por el virus nuevo. Pero hay otro tipo de catástrofes en las que hay otras causas de mortalidad. Te puedes encontrar con olas tremebundas de calor en un país en el que ya tienen calorcito y que haya un aumento en la mortalidad por olas de calor. Ya tuvimos eso en el 2003, me parece. En Francia hubo 35.000 fallecidos por ola de calor. Entonces, Scheme tiene esos 4 niveles que son el de los seres humanos individuales, el de los grupos que también pueden dejar de funcionar. Y entonces ese grupo está muerto, digamos. Todos sus integrantes están vivos, pero no pueden funcionar como grupo porque les falta algo. Y lo mismo para las organizaciones y para las naciones-estado. Entonces, esa visión panorámica se hizo porque interesa tener la brújula para la selva. Es decir, hay situaciones que son complicadas en las que te interesa tener alguna forma de ver cómo es la realidad para poder ver cuáles son las vulnerabilidades que tienes, para poder ver cuáles son las cosas que están fallando y para poder pensar en cómo resolver esas cosas. Entonces, todos esos elementos te permiten navegar la crisis resolviendo los problemas importantes. Luego, si hay otros problemas menos importantes que no se resuelven, pues ya veremos. Pero lo principal es atravesar el río con todos los aldeanos vivos. Sí, simplemente por aclararlo, por si alguno de los... Porque yo les pasé el vídeo que tú me habías pasado, pero por si alguno de los que estaban escuchando no han visto el vídeo o que luego puedan ver la grabación no hayan visto el vídeo, simplemente, si no me equivoco, tú analizas pues 6 causas posibles de muerte, ¿no? Que son mucho calor, mucho frío, enfermedad, ayúdame con el resto porque no me acuerdo. Heridas. Heridas, y faltan 2.
hambre y sed. Hambre y sed, exactamente. Sí. Y luego lo divides como en 4 niveles, ¿no? Que esas 6 causas de muerte pueden afectar o a los individuos, o a los grupos, o a las organizaciones, o a las... Vamos a empezar por el principio. Entonces, el modelo completo considera que las personas pueden fallecer o no, que los grupos pueden estar operativos como grupos o no, que las organizaciones pueden estar operativas como organizaciones o no, y que las naciones-estado pueden estar operativas como nación-estado o no. Entonces, el primer nivel, que es el de los individuos, es el que tiene las 6 causas de muerte, que son las que tú has nombrado ahora. Exceso de frío, exceso de calor, falta de agua de beber, falta de comida, enfermedad o heridas. Y por heridas queremos decir las heridas accidentales, que es que hay un terremoto y se te cae la casa encima, o heridas intencionales, que es la guerra o la violencia en general. Y entonces, si tú tienes una situación en la que nadie se está muriendo por esas causas y tú sigues nervioso, es que tienes una crisis de ansiedad, no es que esté pasando nada grave. Entonces, eso es en cuanto a la muerte de las personas. Ese planteamiento, que es un planteamiento en modo pizza, te imaginas una pizza con 6 trozos, cada uno de los trozos es una causa de muerte, y luego tienes círculos concéntricos desde el centro hacia la periferia, de tal manera que tienes niveles, y el nivel central es el del individuo. La forma más fácil de ver esto es con el frío. Entonces, el frío a nivel individual, perdón, creo que se me ha colado aquí una Se te ha pantalla. dejado de ver el... Creo que tienes que volverle a dar a la cámara. Sí. Ay, Dios. ¿Qué ha pasado aquí? Hago esto y veo esto. ¿Por qué sale esta cosa? Si pinchas encima de la Pero, pantalla, debería darte un menú abajo que te aquí permita... estoy. Aquí estoy. Ahora te estoy viendo. Ahora te estoy viendo, sí. Es que abajo en esta pantalla se ha convertido en mi mano derecha. Vale. Entonces, luego lo recortamos y eso. Sin problema. La pizza tiene sus 6 sectores y también tiene los círculos concéntricos que van desde el centro hasta la periferia. Entonces, en el centro está el individuo. Y que en el caso del frío, yo el frío me lo resuelvo poniéndome ropa. Me pongo más capas y se acabó la historia. Ese es en el nivel individual. En el nivel de la vivienda, lo que hago es que aíslo mi vivienda y la caliento con radiadores o con un fuego o con lo que sea. En el nivel de la aldea, lo que tenemos es un sistema en el que podemos cortar leña para que todo el mundo tenga leña. En el nivel de la región, lo que tenemos es un sistema de distribución de la leña ya cortada, o un sistema de gasolineras en el que la gente puede servirse del combustible necesario para mantener el calor dentro de las viviendas. Y eso llega hasta el nivel internacional, en el que tú acabas calentando tu vivienda gracias a combustibles fósiles que vienen del otro extremo del planeta. Entonces, todo eso son todos los niveles que hay, desde el individual hasta el nivel global, y eso se aplica a cada una de las 6 causas de muerte. Por ejemplo, con la comida, tú puedes cultivar en tu jardincito o puedes traer comida desde el otro extremo del planeta. Y lo mismo pasa con el resto de los sistemas y servicios. Entonces, eso es una manera de poner en un mapa, que lo mismo se puede poner con la pizza, que se puede poner en plan hoja de cálculo, en el que tú tienes todas las categorías y luego tienes todos los niveles y tienes un montón de celdillas en las que pones: mi comida viene de cerca o viene de lejos, o viene un 20% de cerca y un 80% de lejos. Y puedes hacerte una idea de cuál es tu mapa personal de cómo te mantienes con vida. Al hacer ese mapa, también puedes ver qué es lo que puede fallar. Si toda tu comida es local y el clima cambia y tu cosecha se queda en 0, tienes un problema. Si toda tu comida viene de fuera y hay sequía en otros sitios o hay un fallo en el transporte, también tienes un problema.
Es decir, que este mapa es neutro en cuanto a hacer recomendaciones de si globalizar o no globalizar. Este mapa lo que te permite es ver que hay varios tipos de situaciones y que tendrás que decidir y que tendrás que diseñar tu camino para adelante. En el vídeo de Skim también comentas que ante una crisis o una catástrofe en este sentido, lo que deberíamos hacer antes de ponernos manos a la obra es como diseñar este mapa y entender realmente cómo nos suministramos de todos los aspectos y cuántas personas hay con insulina, si tenemos capacidad de producir insulina, cuántas personas hay con ciertas deficiencias o necesidades que tengamos que buscar la forma para colaborarlo. En cierto sentido, parece como que tras desarrollar ese mapa, se propone un planteamiento en el cual la mayor eficacia para responder a una catástrofe es cuanto mayor autárquicos seamos o con mayor independencia tengamos a la hora de como suplir todas esas necesidades. ¿Crees que suele ser así o no siempre? Depende de varios aspectos. Normalmente la gente tiene tendencia a tirar de lo que le ha funcionado en el pasado. Tú reaccionas según tu instinto aprendido previamente, ¿no? Entonces, por eso encontramos comportamientos tan curiosos como la gente en Canarias cuando hay una crisis internacional, se van a los supermercados y a la ventita de la esquina y compran, ¿qué es lo que compraban? Azúcar y aceite. ¿Y por qué compras azúcar y aceite? O pues porque mi abuelo compraba azúcar y aceite, porque hubo momentos de carestía en Canarias, producías de todo menos azúcar y aceite. Entonces se ha quedado en la memoria histórica que hay que comprar esas cosas. Eso es reaccionar en el presente con lecciones extraídas del pasado y no es lo más sensato. Lo más sensato es ver el presente. Entonces lo principal es hacer un mapa de qué es lo que tenemos ahora y aplicar las soluciones que sean relevantes y útiles ahora. El mapa hay que aplicarlo en cada sitio. La recomendación que nosotros estamos haciendo ahora, y por nosotros quiero decir el que diseñó este sistema, que es Vinay Gupta, Leashless en Twitter, y yo personalmente estamos intentando proponer que la mejor manera de aprender a hacer esto es hacer el mapa para uno mismo. Y si te da mucho apuro hacerlo para ti mismo, hacerlo para un vecino, porque lo ves de forma un poco más separada y porque además puedes darte cuenta de que esto lo puedes usar para ayudar a otra gente. Haces el mapa, miras a ver cuáles son las vulnerabilidades y buscas salida a las vulnerabilidades. Las salidas a las vulnerabilidades son muy variadas, son desde simplemente tener un cierto stock de cosas que te permitan afrontar disrupciones cortas. Y eso es algo que se hace en las islas periféricas de toda la vida. Si tú vives en la isla del Hierro, en las Islas Canarias, donde el barco viene cuando viene, tú tienes tu propio perejil y tú tienes, si eres diabético, probablemente tienes insulina para un poquito más de tiempo por si acaso el barco tarda. Eso es súper razonable. Lo hacemos todos con la reserva de gasolina en el coche. Tú tienes un poco más por si acaso. Entonces, no es un comportamiento tonto para nada. Entonces, el planteamiento que podemos tener es que como sociedad, si anticipamos que en los próximos años va a haber problemas intermitentes, a lo mejor resulta que tenemos que invertir en almacén para ciertas cosas. Otra salida es producir más localmente. Y otra salida es tener un contacto más fluido con el exterior, hacer amistades, digamos, para poder tener garantía de que vas a tener tu suministro. Todo eso está supervisado por tener un buen mapa. Es el mapa lo que te permite ver si tus estrategias las tienes que complementar o tienes que ampliar una de ellas porque las otras dos no son suficientes, o lo que sea. El mapa no te dice qué es lo que tienes que hacer. El mapa te permite hacer un plan, que es la otra cuestión. Entonces, lo que hemos visto es cómo hacer el mapa de las necesidades vitales de los individuos.
Si pasas al nivel de los grupos tienen otras necesidades. Para funcionar como grupo, tú tienes necesidad de tener tu lugar de trabajo, que eso importa para ciertos grupos, no para otros. Ya lo estamos viendo con esta pandemia. Hay dos tipos de empleo. El empleo en el que tienes que ir a trabajar ahí, porque tú no te puedes traer un trozo del hospital a tu casa. Y hay otros trabajos que se pueden hacer desde casa. Si eres periodista, trabajas en tu casa. Te ponen una banda ancha y a correr. Entonces, lo que estamos viendo es que aparte de la división entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre no sé qué y no sé cuánto, también tenemos la división entre los que pueden trabajar en casa y los que no. Una nueva división social que no sabíamos que existía. Que estaba escondida a nuestra vista, pero que ahora está siendo muy, muy evidente. Entonces, los grupos, que pueden ser las familias, o pueden ser los equipos, o puede ser el equipo de una ambulancia, por ejemplo, necesitan tener su lugar de trabajo, que en el caso de una ambulancia no es tan claro, porque tú te vas a trabajar a donde tengas que ir, pero en el caso de un taller mecánico necesitas tu taller. Y en el caso del hospital, el hospital está ahí y eres tú el que te tienes que desplazar al hospital. Entonces, tienes las comunicaciones, el transporte, el lugar de trabajo y el control de tus recursos. Si tú tienes la ambulancia pero no tienes la llave de la ambulancia, tienes un problema. Entonces, esas cuatro son las cosas que son necesarias para que un grupo funcione como tal grupo. Por ejemplo, para que una familia funcione como familia, tenemos que hablar unos con otros. ¿Por qué aparecen estas? Perdón, pero es que se me cuela de vez en cuando. Vale, ya está otra vez. Sí, entonces los grupos requieren tener ese nivel de herramientas necesarias para que el grupo sobreviva. Y el grupo es el que se ocupa de los individuos. Porque si tú quieres que alguien te traiga la compra a casa, necesitas tener a alguien que tenga una furgoneta y que tenga todos esos recursos para poder hacer la distribución de la comida. Y lo mismo para los grupos sanitarios, para los grupos que hacen cirugía, para los grupos que se ocupan de mantener la luz o las telecomunicaciones funcionando. Todos esos grupos necesitan esas cosas para seguir vivos. Y luego llegas al nivel de la organización. Entonces, la organización es un grupo de grupos. Es una empresa en la que tienes un montón de ambulancias. Y esa empresa necesita tener un mapa de la realidad, necesita saber qué es lo que está pasando. Necesita tener un plan para ver cómo reaccionas cuando las cosas vayan cambiando. Necesitas tener una manera de incorporar a gente nueva y posiblemente de quitar a la gente que no esté funcionando bien o de dar bajas si la gente no está enferma, por ejemplo. Y necesitas alguna cosa más que no me acuerdo. Entonces, si tú haces un mapa de tu organización y descubres que tu mapa de la realidad está funcionando mal, tienes que actualizar tu mapa. Eres el gobierno de no sé qué autonomía y tú creías que estaba todo resuelto y no lo está. Actualiza tu mapa, porque si no, no vas a poder hacer un buen plan. Yo tengo una pregunta sobre esto a nivel internacional. O sea, quiero decir, porque cuando yo tengo una crisis como país, entiendo que si yo tengo una sequía aquí, puedo reforzar mis relaciones internacionales y traer alimentos de fuera, pero ¿qué pasa cuando viene una crisis que nos afecta a todos o esta misma crisis, ¿no? Quiero decir, tú no hablabas de que las organizaciones tienen que tener la capacidad de reemplazar gente, ¿no? De cubrir bajas y todo esto, Claro. pero ¿qué pasa cuando te viene algo así que no puedes reaccionar tan bien, ¿no? Porque no tienes tantos médicos como necesitas. Claro. Ese es el problema de las pandemias y en general el problema de las pandemias, de las crisis amplias, por llamarlo de alguna forma. Si tú tienes una crisis localizada, si tú tienes una infección en un dedo del pie, pero el resto de tu cuerpo está bien, tu cuerpo consigue llevarte al médico para curar esa infección en el pie. Si todo el cuerpo está infectado, te tienes que quedar en la cama. Si tú tienes un incendio en un lugar del país, el resto de los bomberos del país pueden ir a ayudarte.
si tienes incendios en todos los sitios a la vez. Cada lugar tiene que hacer frente al asunto con tus propios medios. Entonces, ahí hay que entender cómo funcionan los sistemas. Y los sistemas funcionan como respuesta a las necesidades. Y cuando el sistema no funciona bien porque no es suficiente, o cuando tienes que cambiarlo, como cuando tienes que cerrar los colegios, te encuentras con que las necesidades a las que tú hacías frente persisten ahí. Esa es la definición de una necesidad. Una necesidad es algo que nosotros queremos y que no importa si no lo queremos. El oxígeno. Te puedes aguantar sin respirar durante un tiempo, pero llega un momento en que no puedes elegir y tienes que respirar. Y todas las necesidades que se contemplan en el modelo SKIM son necesidades. No es que tú quieras tener comida, es que si no tienes comida te mueres. Entonces, cuando tú tienes una necesidad, respondes a eso creando un sistema que satisface esa necesidad. Si el sistema falla o se rompe, te quedas con las piezas y tienes que usar todo lo que hay a tu alrededor para crear un sistema que funcione. Por ejemplo, si te faltan médicos porque la enfermedad es más frecuente que lo que tú podías hacer frente, tendrás que reclutar a estudiantes de último curso de medicina y a estudiantes y a médicos recién jubilados. Tendrás que hacerlo. Tendrás que formar a gente cercana a esa capacidad para que hagan parte del trabajo de los médicos con un adiestramiento mínimo que te permite hacer frente a las enfermedades más leves, por ejemplo. Te tienes que inventar recursos reconvirtiendo lo que tienes y convirtiéndolo en lo que te hace falta. Para todo eso hace falta tener un mapa de la realidad, conocer muy bien cuál es la realidad y poder hacer un plan que te permita conseguir esos recursos con lo que tienes. Y llega un momento en que si la cosa es excesiva, te mueres y se acabó la historia. Quiero decir, tú puedes hacer lo que hicieron en Japón, que era poner unas barreras impresionantes frente a un tsunami de categoría 7, te viene uno de categoría 7,5 y él puede más que tú, ¿vale? Pero hay cosas en las que, lo que decía Raúl antes, la naturaleza tiene la última palabra, tiene la carta más grande. Yo gano. Pero tenemos que hacer lo que podamos. Es interesante el planteamiento, bueno, la cantidad el hincapié que haces en la necesidad de plantear un mapa antes de realizar un plan. Y llevándolo al ámbito de la política, me recuerda bastante a la idea de que muchas veces se realiza un plan que no se adecua realmente al mapa de la realidad, que no se adecua a la realidad, y es el mayor motivo por el cual el plan falla. Claro, Creo que es curioso el señalar que debemos primero, aunque queramos hacer el plan directamente, debemos primero investigar realmente cómo es la realidad para que el plan que diseñemos se adecue realmente a lo que necesitamos y no a un mapa anterior que está desactualizado. Claro, exactamente. Y eso es verdad cuanto más rápido cambie la realidad. Es decir, si tú sabes que Madrid está hacia la izquierda y Barcelona está hacia la derecha, eso no cambia. Pero hay cosas que cambian. Hay cosas que de repente tú eras un centro comercial antes del terremoto que basaba su existencia en ganar dinero para los accionistas vendiendo mantas, y ahora ha habido un terremoto y tú repartes las mantas. Porque de repente tu función y tu razón de ser pasa de ser ganar dinero a vamos a ayudar a la gente. Y lo mismo pasa para un centro comercial que pasa en el terremoto, tsunami, desastre nuclear de Japón, y ahora lo estamos viendo también. Hasta la mafia se vuelve benefactora. También se acuerdan de tu cara, pero todas las organizaciones cambian su manera de funcionar. Y no solamente cambian su manera de funcionar individualmente, porque eso es una cosa importantísima, es cuando tú tienes un mapa compartido, todos los distintos agentes se pueden unir
en torno al nuevo mapa. Es decir, si tú te encuentras con que quieres que la gente no vaya a los supermercados, pero tienes que conseguir que la comida vaya de los centros de distribución a los domicilios, podrías querer tener un sistema de distribución a domicilio que sea 100 veces superior al normal. Normalmente el 1% de la gente tiene la comida servida a domicilio y ahora quieres que sea el 100%, por poner un caso. ¿Cómo consigues hacer eso? Creas una organización flexible, adaptada a la nueva realidad, dando trabajo a los taxistas y a los autobuses escolares. Y de repente te encuentras con que tienes una capacidad de distribuir cajas de comida 100 veces superior a la que tenías ayer por la mañana. Eso parte de haber visto una realidad, verlo muy claro, ver cuáles son las sustituciones que puedes hacer y las haces, uniendo agentes distintos para conseguir el fin compartido. Y como eso, puede haber un montón de ideas más que van a ser muy distintas en Siberia que en el Sahara. Por aplicarlo un poco a nosotros, si nosotros quisiésemos realizar ese mapa, me parece que tendríamos bastantes dificultades a la hora de saber de dónde viene exactamente nuestra comida o de cuántas mascarillas hay realmente disponibles en mi comunidad autónoma, porque nosotros como quiero decir, un gobierno seguramente sí tenga la capacidad de tener esa información, nosotros seguramente sea más difícil. ¿Cómo enfrentar el desconocimiento a la hora de realizar ese mapa? Bien, primero, el scheme se llama scheme porque es Simple Critical Infrastructure Maps, que tiene la palabra simple. Tratas de hacerlo lo más simple posible que te resuelva los casos más gordos. Y la otra cosa es que eso tardé muchísimo en darme cuenta, pero porque no caí en el asunto. La palabra scheme, cuando tú la escribes con K, significa extraer la parte de arriba de un líquido. Es hacer una visión panorámica. Y en el modelo scheme te ocupas solamente de la muerte. Es una visión muy bestia, muy simplificadora, ¿no? Pero eso te sirve de proxy, de variable correlacionada con otras variables que son la enfermedad, el sufrimiento humano y todo lo demás. Entonces, el planteamiento que yo creo que es más recomendable es hacer una primera aproximación cualitativa. Es decir, tú sabes que en Canarias, por ejemplo, una parte de la comida viene que se cultiva en Canarias y una parte viene de fuera y no sabes los porcentajes, pues lo dejas ahí. Ya preguntaremos. Y si no puedes preguntar porque no tienes acceso a los datos, entonces te pones de acuerdo con 10 amigos y cada uno de las personas mira las latas que tienen en casa y mira a ver de dónde viene esto. Y entre todos crean una hoja de cálculo que les da la mejor aproximación posible. En eso hay que aprender de cómo se hace la epidemiología y la vigilancia epidemiológica. Si hacer un test diagnóstico es muy caro, tú haces vigilancia basada en los síntomas. Haces lo que puedes para tener la mejor aproximación posible. Cuando eres un gobierno, tienes posibilidad de acceder a datos que la población no tiene. Y entonces, en el modelo scheme, lo que, en mi modesta opinión, habría que hacer es tener ese mapa y ponerlo a disposición del público. Y decir, señores, esta es nuestra situación. Es complicado que lo hagan, porque no van a querer, digamos. Hay muchas motivaciones que hacen, algunas de ellas válidas, que hacen que tú no quieras poner a la disposición de los demás ese tipo de mapa. Pero lo puedes poner de forma indirecta y puedes decir, en Canarias la mayor parte de la comida viene de fuera, la gente está aburrida en casa, vamos a poner un programa de televisión que sea cómo cultivar algunas cositas en casa. Y de repente pasas de tener una dependencia del 80% a tener una dependencia del 60 o del 50. Y ya sabes que en el peor de los casos no te vas a morir de hambre, sino que vas a adelgazar nada más. Entonces, esto estoy poniendo en una situación que no estoy diciendo que se vaya a dar, pero como ejemplo de cuál sería la manera de razonar en un tipo de circunstancias como esta. No estoy diciendo en absoluto que vaya a pasar. En Canarias, entre otras cosas, yo hice mi propio análisis
de lo que se produce y lo que se consume. Y lo tengo publicado en el blog que tenía yo antes de tener todas estas cosas. Eh, el análisis que hice, lo que me mostró a mí es que depende de en qué momento del año te caiga la crisis. Si te viene justo cuando ya le has dicho adiós a todos los plátanos, entonces no tienes plátanos en la isla. Pero si tomamos la producción anual y lo que se consume anualmente, en Canarias no nos moriríamos de hambre, sino de aburrimiento, porque comeríamos plátanos y papas, básicamente. Has comentado que el gobierno debería... Bueno, antes de seguir, porfa, si cualquier persona de los que nos están viendo quiere hacer cualquier pregunta, de verdad, adelante, ¿vale? Yo solamente por ir tirando un poco del hilo. Has comentado antes que el gobierno debería como publicar toda esta información y bueno, mi madre siempre me ha comentado que tú eres como un absoluto detractor de todos los copyrights y de todos la información privada o no dejar libre vía al conocimiento, ¿no? Me gustaría saber por qué consideras que esto es importante y cómo afecta en este sentido a todos estos ámbitos. Yo creo que hay motivos para no divulgar toda la información. Yo puedo entender que hay motivos para eso. Mi opción por defecto es que si lo puedes compartir, en general es mejor compartir. ¿Por qué? Porque hay más gente, hay más ojos sobre el mismo plato que estás cocinando. Hay más gente que está vigilando para ver que las cosas se hagan bien. Y más gente aportando ideas y más gente aportando soluciones. Por ejemplo, en Canarias, si nosotros tuviéramos un mapa claro de cuál es la realidad de nuestros suministros, habría gente que estaría ya plantando, a lo mejor. Si es un mapa compartido, habría gente que no tendría que esperar instrucciones, estarían ya haciendo lo que tienen que hacer. Suponiendo que ese sea un escenario razonable, que realmente no lo sé. Yo parto del punto de vista de que yo no soy catastrofista, yo no predigo catástrofes, soy catastrofólogo. Es decir, a mí me gustaría que si tú vas a un cine o a un centro comercial, las salidas de incendio estén marcadas, que la palabra exit esté puesta en las puertas donde tiene que estar, de tal manera que si hay un problema, tú no te metas en un armario o no salgas por un balcón. Hay que tener señalizadas las salidas. Entonces, yo creo que esa señalización tiene que estar de forma que sea visible para todo el mundo, que nadie tenga dudas de cómo salir de problemas gordos. Entonces, para eso yo creo que viene bien que haya información que sea pública y que sea visible y que todo el mundo la pueda leer. Y también viene bien otra cosa, que es que haya ideas, que haya bases de datos de ideas de cómo convertir lo que tenemos en lo que necesitamos. Es decir, el ejemplo típico es los planes de los modelos de cómo fabricar mascarillas. Si no hay suficiente producción de mascarillas, pero todo el mundo tiene una camiseta en casa y es posible hacer una mascarilla con una camiseta, tener esa información, esa receta de cocina puesta en YouTube, como dicen los finos, nos permite convertir un montón de camisetas en un montón de mascarillas. Y la gente está teniendo un montón de dudas sobre el tema de las mascarillas, pero el problema no es mascarillas sí o no, es lo que estábamos hablando antes de los debates. El problema es mascarillas cómo y cuánto. La mascarilla tiene que ir asociada a una campaña de cómo se usa una mascarilla bien. Igual que hay campañas para que la gente se ponga el cinturón de seguridad y que no beba mientras conduce. Y a lo mejor hay que insistir muchísimo, a lo mejor no, seguro, hay que insistir muchísimo en que la mascarilla no te permite ir a la discoteca. La gente tiene que tener un conocimiento de la biología suficiente. Y eso todos lo podemos aprender. Esa fue una de las experiencias que tuvimos en FluWiki, que es que incluso gente que no tiene experiencia en el tema, que no fue a clase ese día, porque son expertos en otra cosa, si las cosas se explican con suficiente claridad, todo el mundo entiende lo básico. Y una vez que todo el mundo entiende lo básico, una vez que tenemos un mapa compartido de la realidad microbiológica, entonces nuestras acciones van a ser sensatas con mayor frecuencia.
Y eso forma parte del conocimiento distribuido, de que todos sepamos suficiente. Lucas, te voy a hacer una pregunta que nos hacíamos hace de un mes. O sea, cuando descubrimos el mundo en general, que China quizás había estado demorando comunicar a su población que había un virus, nos planteamos si era mejor o peor o si realmente esta censura tenía sentido y demás. Oyéndote me hace pensar que tú eres partidario de que no debe haber ningún tipo de demora, ¿no? Que la población debe estar enterada al momento de que hay una pandemia no, pero que hay una enfermedad corriendo por ahí. ¿Sí o no? Y bueno, desarrolla si quieres. De acuerdo, vamos a ver. Mi opinión es que en principio es mejor que la información esté disponible. Puede haber argumentos a favor de limitar alguna información porque el miedo es peor que la información. Se puede contemplar esa posibilidad. Yo creo que en general no. Yo creo que ahora lo que ocurre es que la información tiene que ser de buena calidad. Lo que no es bueno es que haya información de mala calidad amplificada. Lo que no es bueno es que haya una amplificación de rumores sin confirmar, de cosas que la gente no entiende. La información, hay una jerarquía que es en los que estudian la información, que es el ruido, el dato, la información, el conocimiento y la sabiduría. Y hay veces que tenemos una información no digerida o unos datos mal digeridos que nos hacen tener una visión distorsionada de la realidad. Yo creo que lo mejor es que haya datos explicados, porque si no la gente puede tener una interpretación de la realidad que es errónea. Por ejemplo, si la gente empieza a pensar que el virus viene de China, por lo tanto hay que tratar mal a los que tengan los ojos de una determinada forma, eso no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, la información tiene el problema de que se puede entender mal y que hay que añadirle explicaciones. Es curioso que en última instancia, si para hacer un plan o sea, para responder a una crisis necesitamos hacer un plan y para hacer un plan necesitamos un mapa, el mapa al final depende de la información que tenemos sobre esa realidad. Entonces, en última instancia, para nosotros poder enfrentarnos a cualquier problema, vamos a necesitar tener información, ¿no? Es decir, Sí. al final lo más importante va a ser cuánto de capaces somos de conocer la realidad para poder enfrentarlo de forma adecuada. No sé si así por seguir Hace con el falta, tema hace del... falta, hace falta más que información, hace falta capacidad para interpretar esa información y hace falta capacidad para conectar la información con la acción. Que es uno de los dichos en salud pública, es información para la acción. A ti no te interesa, te interesa por curiosidad tener información, pero la información más relevante en salud pública es la información que te permite tomar acciones apropiadas, ¿no? Entonces, por eso en el documento que yo elaboré, tratando de resumir todo lo que yo había entendido de cómo reaccionar frente a una pandemia grave de gripe, tuve que incluir otra herramienta junto con el mapa de SCIM, que es la herramienta OODA, que es una herramienta que hay gente que la puede llamar también un circuito, un bucle de aprendizaje, o la llamas como quieras. El ejemplo más claro para el bucle OODA es cruzar la calle. Bucle OODA significa observar, orientarse, decidir y actuar. Y una vez que actúas, vuelves otra vez a observar. Entonces, cuando tú estás cruzando la calle, te enseñan desde chiquitito que tienes que abrir los ojos y mirar hacia los dos lados. Eso es observar. Pero también aprendes a hacer un cálculo, que es, ¿puedo cruzar? ¿Me da tiempo a cruzar? ¿Está lloviendo y tengo que ir a una determinada velocidad porque me puedo resbalar? Eso forma parte de la orientación, que es integrar todo el contexto. Y eso te permite tomar una decisión. La decisión es, ¿voy a esperar a que pase ese coche o voy a cruzar ya?
Eso te permite luego actuar, empiezas a caminar, pero inmediatamente mantienes los ojos abiertos y sigues mirando, no sea que vaya a acercarse otro coche que tú no esperabas. Entonces, eso lo usamos también como parte de este modelo. Y el modelo implica que a veces tenemos que tomar decisiones en ausencia de información perfecta. Y cuando eso ocurre, la toma de decisiones incluye ver qué pasa si la situación es peor de lo que tú te imaginas y qué pasa si es mejor de lo que te imaginas. Y aplicas normalmente en una situación de crisis de esta, la tendencia es aplicar el principio de precaución. Entonces, tú al principio de la pandemia no sabes cuánto de grave es. En la duda, la tratas como grave. Y luego ya tenemos tiempo de aflojar. Porque además el conocimiento que tenemos de las ondas epidémicas es que si tú intervienes al principio de la onda epidémica, es muy fácil apagarlo. Los que tratan con incendios te dicen que un incendio cuando es chiquitito, mejor. Si esperas a que se haga grande, es mucho más difícil de apagar. Y es lo que nos estamos encontrando en un país detrás de otro. Nadie aprende en cabeza ajena y parece que hemos tenido que esperar a que surgiera una onda epidémica grande para entonces sí poner todos los recursos. Lo que va a ocurrir en el futuro es que cuando empecemos a poder abrir las sociedades, tendremos que prestar atención a los fuegos pequeños. Y cuando haya un fuego pequeño, enseguida saltar encima y apagarlo. Espero. Sí. Eso sería todo por mi parte. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta sobre pandemia o Skim, antes de hacer algunas preguntas un poco más desviadas de todo este tema. Supongo que el silencio contesta. Yo te quería preguntar, como te había comentado Lucas, que sobre alguna cosa que tú creas que en el futuro como vaya a tener bastante impacto y que todavía no conozcamos. Porque, bueno, mi madre siempre me comenta como que tú vivías 10 años en el futuro y que supiste, o 15 años me está chivando, ¿no? Y que supiste de las impresoras 3D como mucho antes de que cualquier otra persona lo hubiese escuchado. Entonces me da muchísima curiosidad por saber si hay algo que está repuntando por ahí que tú conozcas o alguna, no sé, idea que se te venga a la mente. No mucho que no hayamos hablado. Yo creo que nos estamos acercando a un futuro. ¿Sabes lo que pasa? Que este año es un año bisiesto muy especial, es lo que están diciendo por ahí, ¿no? Que es un año bisiesto en el que febrero tuvo 29 días, marzo tuvo 500 y abril va por el camino de tener 1000. Están pasando muchísimas cosas cada día. Está el grado de información y de innovación nos tiene a todos, a mí por lo menos me tiene despertándome a las 4 de la mañana y luego no me puedo dormir. Y es como, la situación es de confusión, de que están pasando muchas cosas en poco tiempo y que tenemos mucha cantidad de incertidumbre. Yo sospecho que esto se va a estabilizar y que nos vamos a encontrar con un mundo en el que los paneles solares habrán seguido bajando de precio y no van a llegar a tener el precio del papel de periódico, pero casi. Vamos a tener un montón de energía distribuida, lo cual cambia el panorama político muchísimo, porque de repente la energía la puede tener cualquiera en cualquier esquina, ¿no? Eso y las comunicaciones son dos cosas buenas que están ocurriendo. Y la información asociada a la energía nos va a permitir tener agua y cultivos locales y un montón de otras cosas. Las impresoras 3D están permitiendo ya hacer maravillas y vamos a poder tener cosas fabricadas localmente con plástico reciclado con relativa facilidad, progresivamente. Cosas malas que están ocurriendo también, porque aquí hay que hacer el PMI, hay que ver lo positivo, lo malo y lo interesante, ¿no? Cosas malas que están ocurriendo es la enorme cantidad de espionaje al que nos vemos sometidos continuamente. Las grandes empresas y gobiernos o gente malévola que está cerca de la base de datos conocen nuestra talla de calcetines y todo lo demás.
Entonces, eso es un problema, porque eso puede significar que haya gobiernos dictatoriales que agarran a la población por el cuello y no la sueltan. Eso es malo. Y, por ejemplo, una de las circunstancias que está ocurriendo con respecto al tema de la vigilancia epidemiológica en pandemia es el tema de tener apps, de tener aplicaciones en el teléfono que le dan tus datos de temperatura y movilidad a una base de datos central. Eso hay gente que lo considera muy, muy peligroso. Están proponiendo que haya aplicaciones alternativas que cogen tus datos de contactos recientes y los almacenan solamente en tu teléfono móvil, sin decírselos a nadie más. De tal manera que si tú te pones enfermo, le mandas un mensaje a tus contactos diciéndoles que tengan cuidado. Pero sin poner esa información en manos de Google o de un gobierno dictatorial. O sea que el futuro tiene cosas no muy agradables también en perspectiva. Y el cambio climático va a seguir dando lata progresivamente. Eso está ahí. Y la otra cuestión, que es forma parte de los aspectos interesantes, ¿no? De qué es lo que puede estar ocurriendo, es que, por favor, esto no es falta de compasión. Sé que hay gente que está trabajando muchísimo y gente que está enfermando con enfermedades graves y gente que está muriendo, ¿vale? Lo sé. Pero puede ocurrir que a nivel global a la especie humana le venga bien tener esto porque nos prepare para cosas peores. Por ejemplo, que nos ayude a ser más solidarios, más flexibles, más proactivos y que podamos descubrir nuestra capacidad de reaccionar todos a la vez y de poner todos los aviones en tierra y usar esa capacidad y esas deficiencias que estamos encontrando en la gobernanza internacional para crear sistemas que nos permitan afrontar el cambio climático desmesurado. Entonces, eso está en veremos. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, depende de qué es lo que hagamos. Y ahí, una vez más, el tener un buen mapa de la realidad ayuda. Bien, no sé si alguna otra persona que no haya intervenido hasta ahora, Lucía, Bea, Edu, Alfredo, querían decir algo. ¿Alguna pregunta, Teresa? Yo tengo muchísimas ganas de preguntarles a ustedes qué es lo que van a hacer con todo esto, pero ya me contarán. Pregunta. Lucía. No sé si se me escucha, es que no puedo poner mi cámara porque soy desde el ordenador y en este ordenador no me funciona muy bien. Me gustó mucho que sacases el tema de, bueno, te voy a tutear porque te tuteé también antes, entonces, que sacases el tema del cambio climático porque me parece muy interesante, es algo que tengo mucha curiosidad por aprender. ¿Cómo crees de cara al futuro que van a enfrentar todas las comunidades, incluidos los gobiernos o las organizaciones internacionales, la lucha futura, teniendo en cuenta las cifras que manejamos después del confinamiento? Es decir, ¿crees que va a haber una reacción en el sentido de tenemos que ponernos las pilas o que no va a cambiar nada radicalmente? Vamos a ver, hay gente que está deseando secretamente y a veces no tan secretamente que ojalá que esto dure lo suficiente para que aprendamos. El ejemplo que se pone es el de la persona que tiene un infarto de miocardio, un ataque al corazón, suficientemente intenso como para quitarle las ganas de fumar para el resto de su vida y entonces vive más años gracias a que eliminó uno de los factores de riesgo. Yo creo que lo que hay que hacer es aprender lo más posible para tratar de ver todo esto. Cuando la gente habla de negación, hay dos tipos de negación en la práctica. Uno de ellos es la negación de que haya un problema. Y esa negación yo creo que está evaporándose. Con el cambio climático hay un problema real. Y la otra negación es la negación de nuestro poder de hacer cosas, que está pasando algo, pero yo no puedo hacer nada. Y eso también es mentira. Está pasando algo y podemos hacer algo. La cuestión es qué y cómo, pero podemos hacer algo. Entonces yo sospecho que esta situación puede haber actuado de revulsivo para muchas conciencias al darnos cuenta de que, oye, es que cuando nos ponemos, los aviones se quedan parados.
y los que vivimos fuera de Canarias no podemos visitar a nuestra familia. ¡Oh, qué horror! Pero podemos hacerlo. Entonces, si podemos hacer ese tipo de cosas, podemos hacer otras. Y uno de los elementos que ocurre con el mapa SCIM es que te das cuenta de que vitales en una sociedad es solamente un porcentaje de la gente. El resto podríamos estar plantando árboles o haciendo lo que haya que hacer. Es complicado, pero ya veremos. Tenemos un compañero que no le funciona el micro y nos plantea una pregunta por el chat para que te la lea. Dice, en el año 2019 fue especialmente convulsa a nivel social en Europa, América y Asia. Mi pregunta es que si puede que con esta pandemia se convierta la pandemia en un catalizador de estas tensiones sociales y que finalmente lleve algún tipo de revoluciones como peticiones al gobierno y demás de forma como revuelta, como similar a la Europa de entreguerras. No sé si se escapa un poco del ámbito médico y demasiado al político, pero... Vamos a ver, no se escapa de la apreciación que todos estamos teniendo de forma creciente del comportamiento de los sistemas complejos. Hay sistemas simples, complicados, complejos y endiablados. Los sistemas simples es jugar al 3 en raya. Pocas reglas, un niño de 5 años puede aprender. Sistema complicado, el ajedrez. Muchas reglas, es una lata de aprender, pero es bastante mecánico. Y luego te encuentras con que hay gente que son muy buenos y que ahí usan intuición y unos conocimientos especiales. Pero se lo puedes dar a un ordenador, por decirlo así. Luego tienes los sistemas complejos, la vida familiar. Depende de cómo te levantes, hoy tenemos un buen día o tenemos un mal. Porque es muy sensible a cambios pequeñitos. Y luego tienes los sistemas endiablados como el sistema sanitario. Este sistema que tenemos ahora mismo de la situación pandémica y del clima son sistemas endiablados. Son sistemas que tienen muchos bucles de retroalimentación positiva que pueden hacer que las cosas empeoren a partir de una situación en la que no estaban tan mal. Sencillamente porque hay fallos que hacen que se desencadenen otros fallos, que hacen que se desencadenen otros fallos. Y entras en un bucle de automultiplicación. Es como cuando hay un fuego y el fuego genera fuego. La inestabilidad política puede generar más inestabilidad política y encontrarnos en una situación bastante complicada. Si se da ese tipo de cosas, el modelo SCIM tiene todavía más valor porque el modelo SCIM te simplifica. Dice, es que no me da igual cuál sea la complejidad que hay. ¿Vamos a conseguir mantener a todo el mundo con vida o no? Entonces, se puede usar para bien, como herramienta para bien. También se puede usar para ver las vulnerabilidades del enemigo y no darle ni agua, pero ese es el problema de todas las herramientas que se pueden usar con mala intención. Respecto a la pregunta de si en el futuro podemos encontrarnos con que esta pandemia desencadene otras cosas, la respuesta es que sí, que las puede desencadenar, porque hay líneas de fractura que ya estaban presentes. Líneas de desigualdad, de conflicto y de falta de unidad, por si queremos llamarlo así, falta de capacidad de colaborar frente a problemas comunes. Y esos problemas multiplicados por una pandemia pueden dar lugar a situaciones con deterioro progresivo. Sí, puede ocurrir. Hay que estar preparados para que eso pueda ocurrir. Sonia, creo que... Y pido disculpas de parte de mi generación, porque los que van a pagar el pato con mayor abundancia van a ser los de tu generación. Lo siento. Sonia, creo que te vi con la intención de plantear algo. De todas formas, no sé, creo que el impacto intergeneracional siempre ha existido, así que bueno, ¿qué se va a hacer? Yo quería a ver qué le hacen ustedes a los siguientes. Yo quería plantearte, primero, ¿cuánto daño nos ha hecho la descoordinación a nivel internacional? Es decir, que cada país haya tomado bastante tarde las medidas de aislamiento, que cada país haya tomado más en serio, menos en serio esto. ¿Y qué tendencias crees que haya a futuro en cuanto a almacenaje de recursos y a cooperación internacional?
A nivel médico y sanitario y todo. Sí, yo creo que se van a dar todos esos fenómenos en paralelo. Se va a dar un fenómeno de aumentar los almacenes, porque la gente va a estar muy mosca con el tema de la dependencia, de la interdependencia, del depender de que todo funcione como un reloj. Entonces va a haber una cierta tendencia a revertir o a progresar, depende cómo lo mire, hacia niveles mayores de lo que Raúl denominó antes autarquía, la capacidad de producir los servicios y los bienes básicos localmente. Eso va a ocurrir. En paralelo, también deberíamos aumentar la coordinación internacional. Y la coordinación internacional depende de elementos mecánicos y de regulaciones y de normas que nos pongamos, pero también depende de la voluntad de hacerlo, depende de reconocer que somos interdependientes, que no somos como un adolescente que decide hacerse el bocadillo por su cuenta. Es que vivimos en sociedad y que no podemos, ¿sabes? Pasar de la infancia de que me lo dan todo hecho a la adolescencia de yo hago lo que quiero, que es lo que estamos viendo en algunos gobiernos, que es yo primero. Eh, Hay que aceptar, para mi gusto, pero a lo mejor estoy equivocado, mmm, hay que aceptar que tenemos que entrar de lleno en un reconocimiento de la interdependencia. Que la interdependencia no significa que voy a esperar a que los demás me lo resuelvan. La interdependencia implica decir, voy a resolver yo todo lo que pueda. Eso es el principio de, ¿cómo lo llamaban? Subsidiariedad o algo así. Que es, haz tú todo lo que puedas y mantente conectado. Porque entre otras cosas, así es como nos ayudamos mejor unos a otros. Es decir, si tú te mantienes de pie sobre tus propios pies, vas a poder ayudar a gente que esté por los alrededores. Tú nos querías hacer alguna pregunta, me parece, simplemente para que no Sí, sea solamente una abstracción de tu conocimiento unidireccional. Sí. Zumo de limón. No, yo lo que quería preguntarles era cómo ven las cosas ustedes y qué es lo que tienen pensado hacer con todo esto. ¿Ustedes tenían pensado hacer algo con el Steam y con todo esto? Ustedes son, por lo que yo entiendo, especialistas en, entre otras cosas, en hacer debates. ¿Van a poder facilitar conversaciones a nivel social? Interesante. Nosotros, bueno, no sé si otra persona quiere comentar algo, pero nosotros digamos que somos, nos parece que el debate es súper interesante como herramienta, sin embargo, solemos utilizarla como un hobby bastante endogámico dentro de un circuito que no suele tener mucha repercusión exterior. Sin embargo, sí que consideramos que es como un aprendizaje, una herramienta que luego sí que se puede extrapolar a muchísimos otros ámbitos y que es útil. Nos tomamos más bien todo este tipo de formaciones y videoconferencias que hacemos como una forma de, bueno, eso de zumo de limón, ¿no? De absorber conocimiento para luego poderlo encajar, todo lo que tú nos estás contando, pues con lo que nos pueda contar una profesora de historia y con lo que nos pueda contar uno de nuestros estudiantes que sea experto en economía y luego hacer un batido con todo eso, ¿no? Es un poco en lo que más nos centramos y más nos gusta porque nos permite ampliar nuestro ámbito de conocimiento más allá de nuestras carreras. Entonces realmente no buscamos como un impacto directo con todo esto, sino más bien como para nosotros montar unos esquemas más complejos, más completos y luego poderlos utilizar en muchos otros aspectos de nuestra vida. Suerte a todos. Sí. Quería hacer una última pregunta al respecto y era, ¿qué nos recomendarías hacer? O sea, a nivel personal y frente a todo esto que se nos viene encima, ¿algún consejo de cómo enfrentarlo? ¿De qué estás haciendo tú o qué estás diciendo, voy a comprarme papel higiénico o no? No, por Dios, no, papel higiénico no. Era sí. Pero vamos a ver, hay varias cosas que hacer. Yo personalmente, como tengo un trocito de jardín, eh, he ayudado en la parte que puedo hacer, que es la de burrito de carga, porque yo no tengo ningún conocimiento, yo no sé distinguir una papa de una cebolla. Pero si me dicen que clave la pala, puedo clavar la pala, ¿no? Entonces estoy haciendo algo en ese sentido. Pero básicamente lo que yo les invitaría a los que quieran, pero es una invitación,
es hacer dos cosas. Una es hacer su propio mapa scheme. Y otra es echarle una leída al documento de planificación de pandemia grave, despreciando a lo mejor todo lo que tiene que ver con la descripción de la gripe como tal, virus, y centrándose en los aspectos que les interese. El índice inicial de ese documento, que es de 84 páginas, el índice es de 2. Si le echan una mirada al índice, podrán ver que hay algunos capítulos que les pueden resultar interesantes. Y exprimir ese limón, sacarle todo el jugo para tratar de extraer ideas que se puedan aplicar a la situación actual o a escenarios futuros que se puedan plantear de una mayor disrupción, pueden ser interesantes. Y pueden ser, si tienen clubs y redes de debate, pueden plantearse eso como preguntas concretas a analizar y decir, ¿deberíamos plantar más o no? ¿Deberíamos hacer tal cosa o no? ¿Cuál es el nivel óptimo de almacén de insulina? O lo que quieras plantearte. Es decir, tratar de hacer una lectura tendente a la acción de ese documento. Si la hacen varios y me cuentan, lo voy a considerar fantástico. Porque no son ideas mías, son las ideas que reunimos en FluWiki. Son unas ideas que provienen de una reflexión muy concienzuda hecha por un montón de gente. Y a lo mejor sirven para más de una cosa. Ustedes les pueden sacar más punta a ese lápiz que nadie. Pues si me pasas el documento, se lo reenviaré a todos mis compañeros, por si le quieren echar un Sí. ojo. El enlace donde lo van a encontrar es en resiliencemaps.org. Perfecto. Entonces, por ir acabando, ¿alguien más? Última oportunidad por pasaros al tren. ¿Quiere comentar algo? Miguel. Yo sí voy a hacer dos preguntas. Tengo la primera, que sería cómo se hace uno catastrofólogo, que es una de interés personal, así abriendo a futuro posibles empleos. Y segunda es que nos cuentes, si te parece guay, l- digamos la catástrofe más loca en la que has puesto la cabeza a pensar. Vale, buena pregunta. La más interesante para mi gusto, porque era un reto endemoniado, era que hubiera un volcán tan importante que dejara el planeta a oscuras durante 3 años. A oscuras es sin fotosíntesis. ¿Vale? A ver qué comes, ¿no? Hay gente que se ha planteado eso, gente que trabaja en el circuito de Apropedia, que es la Wikipedia de la tecnología apropiada, apropedia.org, con doble P, Apropedia. Esa gente, alguno de los que está detrás de esa iniciativa, crearon un documento que era cómo alimentar a todo el mundo pase lo que pase. Y lo que se inventaron fue la forma de usar los árboles y cultivar hongos que no necesitan luz. Cultivar champiñones o lo que quieran hacer con eso y tener entonces suficientes proteínas, suficientes calorías, suficientes vitaminas para alimentar a una proporción importante de la humanidad, incluso aunque te tengas que mantener a oscuras durante varios años. Esa es de las cosas que te cogen por sorpresa, que tú dices, bueno, haces un mapa de posibles riesgos para la humanidad y ese no se me había ocurrido. Sobre todo la salida ingeniosa de cultivar comidas a oscuras, ¿no? Pero sí, hay todo un panorama. Hay un libro no sé si es del Banco Mundial o del World Forum o de algo así, que hace una descripción anual de cuáles son los riesgos globales. Y son riesgos desde crisis económicas profundas hasta crisis políticas profundas, crisis medioambientales, asteroides, volcanes, todo ese tipo de cosas. Hay gente que ve todos esos riesgos con una visión general de tratar de verlas venir, venga por donde venga. La realidad con todo eso es que cada una de esas cosas puede tener probabilidad pequeña, pero en conjunto tienen probabilidad suficiente para que
estemos preparados para por si acaso. Yo creo que además eso te permite luego salir de fiesta, ¿sabes? Quiero decir, los preparativos no son para estar todo el día preocupado, oh, qué mal, el futuro que podría ocurrir. No, es que si tú te pones el cinturón de seguridad, puedes viajar más veces y puedes divertirte más, que es de lo que yo creo que se trata. Proteger la vida para que haya vida. Qué momento tan filosófico acabo de tener. Y respecto al camino para ser catastrofólogo, en mi caso fue porque huí de la medicina. Yo hice medicina y no quería estar tomando las responsabilidades clínicas de que una persona está malita y yo tengo que tomar decisiones a las 3 de la mañana y no me sentía capaz de hacer eso. Entonces me gustaban los números, me metí en salud pública y digo, bueno, aquí me mantengo yo en esta esquina y puedo tocar la guitarra por las tardes. Y me regalaron lo de la planificación pandémica. Me vi abocado a pensar en escenarios horribles y tratar de hacer algo sobre el papel que lo pudiera resolver. Lo que no esperaba o no deseaba era vernos en la situación real. Pero bueno, con estas cabras hay que torear, o como se diga. Yo me hice catastrofólogo de esa forma. No sé si eso se convertirá en una estructura de estudio formal y con aprendizaje concreto. Sí sé que hay gente que estudia a través de la protección civil o a través de... En Canarias hay una cátedra de riesgos llevada por gente de geografía. Hay muchos enfoques de gente que está formalizando este campo y tratando de ver cómo se responde a las emergencias. Y muchos de los enfoques están basados en proteger los sistemas, es decir, hay que proteger el sistema eléctrico, hay que proteger las tuberías de agua. Y el enfoque SCIM está basado en qué pasa si se rompen esos sistemas. Entonces te quedas con la necesidad y resuelves la necesidad por otra vía. Pero son planteamientos complementarios, no es que uno quite al otro. última oportunidad. No sé si alguien más quiere comentar algo. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Tú también, Lucas. No, yo ya les pregunté. Lo que tengo mucha curiosidad es ver qué es lo que hacen después, pero porque mucha palabra está bien, pero en la acción, a ver qué pasa. Si tomamos algún tipo de acción al respecto, me aseguraré de canalizarla hacia ti para que la veas. ¿De acuerdo? Muy agradecido. Entiendo que si nadie más quiere comentar nada, pues eso sería todo y te agradecería enormemente que hayas dedicado pues al final esta hora y pico con nosotros. Un placer. Creo que ha sido bastante interesante y que nos ha servido mucho. No sé si Sonia quieres ir cortando la cámara, la grabación y listo. Adiós a todos, seguimos en contacto.